Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Esto es De Frente. Aquí estamos nuevamente arrancando una semana. Hoy es el último día del mes de junio. Se nos acabó este año y no se hizo nada, dirían por ahí. Sí. O no, mentira, sí se hizo mucho porque estamos ya con nuevo presidente. Colombia le está yendo muy bien en el mundial. Y bueno, muchas otras cosas más que siguen pasando en nuestro país. Recordándoles, antes de contarles pues, de lo que vamos a hablar hoy, que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Dónde vieron el partido? ¿Cómo les pareció? ¿Qué piensan de todo lo que ha pasado en estos últimos días en materia política? Porque anoche, no sé si ustedes lo vieron en redes sociales, porque esto todavía no se puede hacer por la televisión oficial, dio su primera alocución como presidente electo el señor Abelardo de la Espriella y envió varios mensajes bien importantes que ya más adelante los vamos a analizar, pero también tuvimos anoche por Tercer Canal la entrevista prometida entre los Ivanes, Iván Cepeda e Iván Gallo, cara a cara, de frente, como nos gusta aquí en Tercer Canal, hablando de muchas cosas, incluso explicando un poco qué fue lo que pasó. ¿Por qué razón Iván Cepeda pues perdió la presidencia de nuestro país? Y también desahogándose con Iván Gallo porque era una conversación pendiente que tenían estos dos personajes después de esa primera vuelta tan desastrosa para el candidato de la izquierda. Por supuesto, seguimos también muy pendientes, Mariana, de Venezuela, la situación en nuestro hermano país, muy complicada con el paso de las horas, de los días. En este momento sabemos que el número de víctimas mortales después de los dos terremotos de la semana pasada ya asciende a 1.700 muertos. Y pues continúan muchas personas, miles de personas desaparecidas. Incluso vi que en las últimas horas también la NASA se ha pronunciado diciendo que se estima que más de 58.900 edificios hayan sido dañados o destruidos. Y pues si esto pasó, también se pregunta mucho la gente, la comunidad internacional, ¿qué va a suceder entonces? ¿Cuál va a ser el destino de las personas que vivían ahí? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a ser la reconstrucción de Venezuela? Porque ahora no solamente continúan las labores de rescate y se sigue pues tratando de recuperar a gente con vida, sino que también se piensa en lo que viene en adelante para este país. Ya les vamos a contar cómo seguimos ayudando acá desde Tercer Canal, porque esto no ha parado y a pesar de que nos fuimos de puente, pues muy pendientes de Venezuela. ¿De qué más vamos a hablar hoy, Mariana? ¿Qué más polémicas nos llegaron este fin de semana? Porque aunque estábamos de puente, muy activos los políticos en redes, ¿no? Sí, buenos días, Paola, buenos días a todas las personas que se conectan con nosotras en De Frente. Pues una polémica muy inesperada de alguien que no está inmerso en el mundo de la política y es la cantante Karol G, que no sé si nuestra audiencia vio, igual lo hablaremos más adelante también. Se pronunció políticamente, le envió un mensaje a el presidente electo Abelardo de la Espriella y eso causó revuelo de un lado y del otro. No la bajan de mamerta, de petrista, de progresista. Bueno, le han llovido críticas cuando yo también veo que por años se le ha exigido a personajes como ella y a miles de artistas que tomen postura ante situaciones políticas importantes en el país, y cuando lo hacen, bueno, pues si no están de acuerdo con ella, entonces la lapidan. Pero ya hablaremos más adelante también de eso, porque pues sin duda fue un tema del fin de semana, además porque el presidente electo le contestó. Sí, sí, sí. Hay un trino y también, bueno, en una de los apartes de esa locución que dio ayer, en donde habla de este mensaje de Karol G. Y aquí, digamos que lo que a mí más me llama la atención, Mariana, es que es un mensaje, ya se los vamos a compartir, completamente reconciliador, basado en el respeto, pidiendo que se gobierne para todos, que se proteja a la población colombiana, es decir,
no tiene nada de violento ni virulento y aún así, como usted lo decía, la ola de insultos por parte de la derecha a Karol G por haber por haberse pronunciado en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ese punto de que no aguantamos ni soportamos nada y entonces no basta con enviar un mensaje en el que ni siquiera está atacando ni diciéndole algo pues negativo al nuevo presidente, simplemente le está pidiendo pues que tenga en cuenta toda la población colombiana y no solamente a los 13 millones de colombianos que votaron por él y aún así entonces se viene este ataque tan masivo por parte de sus seguidores, que en esas están, hay que decirlo, en ese tono están. Vea que, por ejemplo, en la semana pasada hablamos acá, dimos una opinión, porque todos tenemos derecho a opinar, o sea, ¿cómo así? Todos los colombianos, los ciudadanos, tenemos libertad de expresión en este país. Y dimos aquí una opinión sobre este llamado o esta frase, este eslogan de Firmes por la Patria. Y pues también se vinieron las personas seguidoras del nuevo gobierno, del Movimiento Defensores por la Patria, a atacar masivamente las cuentas de Tercer Canal, las mías, y pues no han dejado de ponernos el mensajito de Firmes por la Patria. Inclusive vi que se pronunció o me puso un mensaje hace unos minutos la cantante Marvel. O sea, deberíamos, como siempre lo hemos dicho acá, bajarle 3 rayitas a esta sensación en la que estamos en este momento y a esta pelea que tenemos que, pues, ¿de qué sirve? ¿Para qué uno agarrarse con otras personas y por qué no se puede respetar al que piensa diferente? Además, porque tampoco estamos diciendo nada malo, simplemente dimos una opinión y todos tenemos derecho a hacerlo. Bueno, de eso les vamos a hablar también más adelante, pero por ahora, como usted lo decía, Mariana, pues vámonos a ver este mensaje que generó pues toda la polémica con Karol G y definitivamente es una gran preocupación para mí, una red flag el hecho de que se esté enviando un mensaje en este sentido buscando la unión entre todos los colombianos, que incluso también es el llamado que ha hecho Abelardo de la Espriella, y la respuesta sea el insulto, el ataque, la ofensa y el rechazo, que además ya están pidiendo hasta que cancelen a Karol G como artista, como si esto pues se lo mereciera una persona que simplemente está opinando porque ella también es colombiana y lo puede hacer. Eso por eso acá en De Frente decimos que eso es una red flag. Bueno, veamos justamente el trino que puso ayer la cantante Karol G y que fue pues el que desató todo este lío, toda esta polémica. ¿Qué dice Karol G, Mariana? Bueno, ella primero publica como 2 pantallazos y dice por Colombia con respeto, pero también con esperanza y exigencia. Y luego etiqueta al presidente electo Abelardo de la Espriella y ahí es cuando pone, digamos, este mensaje que dice: señor presidente, no le escribo como simpatizante, no le escribo como opositora, le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron, la campaña terminó, los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil, gobernar para todos. Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo. Queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio. Quiero pedirle que recuerde todos los días que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad. Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector, que gobierne para Colombia, que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra, en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos. Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados.
que quienes ocupan los cargos más importantes recuerden que la historia no los juzga por las promesas que hicieron, sino por las vidas que lograron mejorar. Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió, porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección. Un presidente gana cuando gana su pueblo. Lo decíamos, es un mensaje muy sensato, ¿no? A mí me pareció incluso tibio, o sea, es decir, creo que ella no se mojó, creo que aplicó un fajardo un poco y fue como hay gente que votó porque respalda sus ideas y hay otra que no, ni siquiera se posicionó en qué lugar estaba ella, simplemente dijo como usted tiene que gobernar para todo el mundo y ser presidente no es solo ganar unas elecciones, sino asumir las responsabilidades de lo que implica ser presidente, ¿no? Un llamado muy importante. Hay mucha gente diciendo como ay, Karol G no se pronunció cuando fue electo Gustavo Petro. Yo sí creo que es que aquí el gobierno de Abelardo de la Espriella es una amenaza a muchas cosas que seguramente para ella pues están, sí, como que les conflictúa, sí, y creo que no es lo mismo la llegada de un gobierno de izquierda que la llegada de una persona que amenaza directamente con destripar al que piensa diferente, por ejemplo. Sí, sí, pero de todas formas, como ella misma lo dice ahí en su mensaje antes de publicar esta carta, pues es un mensaje desde el respeto y como colombiana, como artista, como una persona que representa seguramente a muchos otros o que la siguen miles de personas, pues tiene todo el derecho de hacerlo y de hablar de política, porque aquí también está el debate de si se deben o no pronunciar sobre política los artistas, los actores, los cantantes, y por qué no. ¿Por qué no? Además, ella también dice que con esperanza y exigencia. Por supuesto que como una ciudadana colombiana puede exigirle a un gobierno lo que ella quiera y crea que es, digamos, como la forma de que se prioricen algunos temas en el país que seguramente a ella también le preocupan. Entonces, bueno, aquí lo feo, lo harto, lo incómodo, pues es que hayan reaccionado así las personas que son seguidoras del nuevo gobierno, que está bien que lo sean, que muy bien, ustedes ganaron, perfecto, van a gobernar durante los próximos 4 años, pero eso es lo que vamos a ver entonces, que nadie puede opinar, que nadie puede decir nada, que ni siquiera lo está diciendo en contra del presidente, sino que le está haciendo es un llamado y entonces se va a venir esta horda de gente a atacarla como si fuera un pecado lo que estuviera ella cometiendo. ¿Ustedes qué piensan de este mensaje y de la reacción de la gente a este mensaje de Karol G? ¿Ustedes lo vieron esta, digamos, como situación que se generó, esta polémica que se generó en redes sociales después de que Karol G pusiera este mensaje? Cuéntenos ahí en los comentarios, opinen, pregunten también si tienen preguntas sobre este mensaje de Karol G, que como también lo decíamos, Mariana, pues ya tuvo respuesta por parte del señor Abelardo de la Espriella, el presidente electo, que creo que puso un trino, ¿no? Un trino en donde le responde a Karol G. Ese trino también, pues, bastante polémico, genera bastantes pues cuestionamientos, o el hecho de que él, por ejemplo, le diga únete a la manada, como si todavía estuviéramos hablando de que existe una manada, porque él ya no es presidente de su manada, sino de todos los colombianos. Bueno, veamos qué fue lo que dijo Abelardo de la Espriella, Mariana, que ahí está, responde. ahí lo estamos viendo y dice, desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable, gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado, unidad con y para el pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes. Te invito, Karol G, únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia. Firme por la patria. Pero vea, hasta el mensaje del mismísimo Abelardo de la Espriella está bien, o sea, pues recibe, es decir, lo de la manada y esto es otra historia, pero el señor recibe la reflexión de Karol G
como un llamado que él está escuchando, que está atendiendo y en donde le insiste que sí, que él ya lo ha dicho desde campaña en que va a gobernar para todos los colombianos. Entonces, ¿quiénes son los que están generando como esta confrontación entre la derecha y la izquierda? ¿Los seguidores de Abelardo de la Espriella o qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos estamos entendiendo? Y si así va a ser en los próximos 4 años, pues entonces este país cada vez va a tener una división mucho más profunda y se va a ir cada vez más a la polarización. Bueno, el caso es que aquí ya nos están llegando los comentarios sobre este mensaje de Karol G y sobre la respuesta de Abelardo de la Espriella. Por ejemplo, dice Mónica Liliana López Liscano, grosero hablar de manada. Luz Ángela Barrera, 1324, si ven que no contestan, ¿qué es perreo intenso? What? Bueno, ella ya quiere que hablemos de perreo intenso a propósito de Karol G. Acá también dicen, Karol G llevaba sin opinar desde inicios de 2024. Se despertó su preocupación por el país. Bueno, ese es como el debate de siempre, ¿no? De los artistas tienen que pronunciarse, tienen que no. ¿Qué pasa cuando se pronuncian? Yo creo que los artistas todo el tiempo también evitan hacerlo porque pues, precisamente sucede esto, ¿no? Desea la posición que tomen, no suele ser respetada o acogida así con respeto, sino que terminan lapidándolos y sí, como juzgándolos por su pensamiento, o por tomar postura o por defender alguna lucha, ¿no? Entonces, yo sí creo que por eso muchos artistas evitan tomar posición o al menos hacerla pública. Y yo creo que ahí el problema ni siquiera es que tomen posición, sino cuando la están tomando, desde qué lugar la están tomando, porque si un artista toma posición pero empieza a desinformar, ahí me parece grave. Pero en general, pues todos tenemos convicciones, ideales, es decir, hacerlo saber no tendría por qué ser un motivo para que alguien termine lapidado. Y además, porque tampoco es una obligación opinar cuando la gente quiere que opinen. Sí, ni hay también. un manual de pronúnciese aquí, pronúnciese este día, pronúnciese este mes, pronúnciese en esta fecha. No, es cuando ellos quieran. Todos podemos opinar y decirlo cuando queramos. Mire, dice Miller González 154. Mensaje tan chimbo a exigir lo que ya tiene planteado Abelardo desde campaña y lo que destruyó Petro. Seguridad, educación, unidad. Dice Berberechos 3385. My President Gustavo Petro, el mejor. Daniel Padilla, el cóndor. Un poco tarde el mensaje. Valió para nada. Este mensaje era 2 semanas antes. ¿Ya para qué? Bueno, hay otros que dicen que sí, que porque hasta ahora se pronuncia Karol G, esperando que ya, pues, Abelardo de la Espriella fue elegido. Carolina Fonseca 04 dice, Karol G no aceptó la medalla de Boyacá que Petro le ofreció. De Sem Pleb, la ingenuidad no es una virtud. A ver, desde Manizales, bueno, nos saludan desde Manizales. Andrés Valcaro, a Karol G todo el apoyo, excelente artista. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Lo que decíamos, a ella ya la están pidiendo que la cancelen los de la derecha, diciendo como que su música es una porquería, que le hace daño a los niños, que no sé qué. Y la izquierda, que en algún momento la criticó, ahora la aman y ahora dicen que van a escuchar su música, que la van a apoyar, porque siempre son incoherentes todos, ¿no? Por un lado, si alguien dice lo que ellos quieren escuchar, entonces ahí sí, corazoncitos. Pero si dice lo contrario y piensa diferente, entonces se van lanza en ristre y, mejor dicho, los ataques no paran. Lo hemos visto incluso en los medios de comunicación, muchas personas, muchos líderes de opinión que son bastante atacados por decir una cosa o la otra contra la persona que nos gusta o el político al que seguimos. Pero bueno, esa es otra historia. Y respondió también el presidente Gustavo Petro, ¿no? Él se metió en medio de esta polémica. De hecho, le envió un mensaje muy largo. Les voy a leer aquí un pedacito de lo que le dijo a Karol G, porque, claro, pues Karol G se estaba refiriendo directamente a Abelardo de la Espriella,
pero pues Petro salió a hablar también del tema. De hecho, estoy viendo que tiene fijado el trino con el que le responde a Karol G. Dice: agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida. Viene la deshumanización, y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa qué es verdad y qué es falso. Sé que Karol G tocó el arte en el concierto del jubileo y sé que no se devolverá ya. Quise entregarle el máximo homenaje que creó Bolívar, a eso se referían en nuestro chat, que no se ha podido porque es una cantante que tocó el arte, que es como tocar las estrellas. Distinguir entre falso y verdadero como criterio básico para un ser humano, que dialogaré con el Papa León 15 en unas horas. ¿Puso Será mi León 15? responsabilidad. No puede ser. Sí, puso 15. Ay, no puede ser. No, puso 14, perdón. Será mi responsabilidad como presidente aún frente a las elecciones donde el progresismo ganó. Acepté el resultado de los jueces de escrutinio para que no se desencadene la violencia contra mi pueblo. Juré por la paz, pero también por la verdad y la justicia social. Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo. Por eso no soy agente de una nueva violencia fratricida dentro de Colombia, pero el nuevo presidente extranjero la busca, y si la inicia, nadie sabe cómo terminará, como enseña nuestra historia. Así que Karol G tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad, pero no será entendida por el poder que decidió entregarse a la mentira y la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja y estudia o quiere ya una pensión merecida. Por eso se burlarán de ella hablando de manadas. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Eso es lo que vamos a ver, Mariana, después del 7 de agosto. Los trinos de Petro van a ser más largos todavía. O sea, él va a escribir libros. Seguramente, no seguramente. Y Petro no queriendo salirse de la agenda, ¿no? Porque era lo que decíamos, pues este es un mensaje que Karol G le envía directamente a Abelardo de la Espriella. Él le responde, pero sale Petro y a decir como no le van a creer, yo le quise entregar el mayor reconocimiento de Bolívar, no sé qué. Pues vemos que es un mensaje un poco más radical, ¿no? El de Gustavo Petro, como ya un poco diciéndole a Karol G, no como a cuento de eso, de ese nuevo gobierno, ¿no? Sí. Ay, no, pero es que Petro sí, no nos defrauda. Él siempre va a seguir ahí trinando porque esa va a ser su forma también de hacer pues política o de mantenerse vigente. Esta mañana yo escuchaba, Mariana, en una emisora que preguntaban a la mesa de trabajo si creen que el verdadero líder de la oposición va a ser él, Gustavo Petro, el expresidente, o Iván Cepeda. ¿Usted qué cree? Yo creo que Gustavo Petro, la verdad. Sí. Sí. Porque ayer en esa entrevista que le hizo Iván Gallo a Iván Cepeda, pues él se mostró como que a pesar de lo que se ha dicho frente a lo que fue su campaña, los errores que cometieron, sí cree que él puede ser esa figura que represente la oposición en Colombia. Incluso lo estamos viendo que empezó también un recorrido por el país. Hoy va a ser un anuncio muy importante A las 9. a las 9 de la mañana, que no sabemos qué es, o si usted sabe. No. O por lo menos tenemos alguna pista. No, la Ni verdad idea. no. Y no he escuchado tampoco de indicios, porque además es un aviso, dijo él o lo anunció él, muy importante. Es decir, sí, pues es una decisión bastante importante. Se reunieron también, ¿no? En estos días. Gustavo Petro e Iván Cepeda, y ahí fue cuando posaron juntos y anunciaron pues que iban a ser los líderes de la oposición. Yo sí creo que Petro no se va a retirar de la política, ni siquiera porque vuelva a aspirar a un cargo público o de elección popular, sino porque creo que va a estar allí presente y metido en las discusiones del día a día, y sobre todo siendo un contrapeso para Abelardo de la Espriella. Vamos a ver cuánto le dura. Sí, exacto. Vamos a ver cuánto le dura. Y vamos a estar pendientes de lo que anuncia ahorita a las 9 de la mañana. Por supuesto, aquí se los vamos a mostrar en vivo y en directo, pero seguimos leyendo comentarios, porque es que nos están diciendo, Mariana, que qué porquería de programa, que lo volvimos un sainete, que estamos hablando de estupideces porque hablamos del reggaetón y de una cantante que a nadie le importa. Bueno, pues hay que recordar que Karol G es una de las
artistas más importantes en este momento en Colombia. Si a ustedes no les gusta, pues tampoco nos tienen que insultar así. Ya vamos a hablar de lo importante. ¿Qué es importante? Cuéntenos para ustedes cuál es el tema que quieren. Entonces, si le responde el hablemos. Presidente electo, el presidente actual. Bueno, le están dando la importancia. Sí, de dónde están haciendo la importancia de esta discusión, ¿no? Ni siquiera de nosotras que la estamos poniendo aquí sobre la mesa, sino de lo que pasó en estos días. Un trino que además Gustavo Petro tiene fijado, que es extenso, es decir, creo que la importancia nace de otro lugar y los reclamos también deben ser a ese lugar, ¿no? Dígale a los dirigentes de este país que entonces dejen de hablar de Karol G. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.